tope por que los daños solamente aplican al daño moral, al sufrimiento, a las angustias, y que ese es el tope. Bueno, pero lo que pasa es que hay decisiones del Tribunal Supremo que indican que los daños morales se componen de los daños físicos y las angustias mentales. Así que ya implícitamente le está poniendo un tope a lo que indica que no le está poniendo tope. Es el caso de Sagardía versus Hospital Auxilio Mutuo. Más acceso a médicos especialistas. Mira, el acceso a médicos especialistas depende de una serie de circunstancias que estos proyectos no tocan en nada. Uno es los programas de residencia que hay en Puerto Rico. El uso de tecnología, por ejemplo, yo soy cirujano cardiovascular, pues no puede haber un centro cardiovascular en Utuado, porque hace falta, eso tiene unos costos, se utiliza una tecnología que no puede estar en los 78 municipios de Puerto Rico, pero la demagogia política en Puerto Rico es tal que prometen, por ejemplo, una unidad de diálisis en Vieques, servicios de ginecología obstetricia en Vieques, cuando Vieques es un paraíso, donde, mira, uno tiene que sentarse a hablar con seriedad y entender que uno vive en ese paraíso, pero hay otras cosas que no puede tener. El que vive en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, tiene que sufrir los problemas asociados a vivir en una metrópolis como esa, pero por ejemplo, si su perro no es fundamental para su vida, pues tiene un hospital completo con CT scan, rayos X, intervenciones de todo tipo para perros. Pero eso no lo podemos tener en Utuado, por ejemplo. Número 2, el ambiente en que un médico se desempeña, en términos de que hay hospitales que quieren establecer programas, vamos a suponer, bien avanzados de ciertas especialidades, atender ciertos problemas de neurocirugía, por ejemplo, o centros de intervención neurovascular para los problemas. Recientemente salió un artículo para los problemas de infarto cerebral. Pues mira, eso requiere una infraestructura donde tú llegas a la sala de emergencia, entre que llega a la sala de emergencia se diagnostique, se haga un CT scan, se suba a la suite de endovascular para que se haga el arteriograma y se haga la intervención, tiene que pasar una hora. Pues si tú no tienes esa infraestructura, pues tú no puedes ejercer tu profesión en ese hospital por la falta de esa infraestructura. Cuarto, el elemento del reembolso y la relación con la industria de planes médicos en Puerto Rico, que es un problema que nadie atiende en este país y que es una realidad. Y así por el estilo, son una serie de elementos. Y el quinto y más importante, que básicamente resume todo esto, es: ¿alguien puede explicar, alguien nos puede señalar cómo estos proyectos atienden la calidad de los servicios médicos en Puerto Rico? La contestación es: no lo hace. No lo hace. No toca ninguno de esos elementos. Y lo importante también de eso que usted señala, doctor, es que la norma en Puerto Rico es que se espera tanto de la institución médica, que vamos a hablar ahora de las instituciones médicas, como del médico, de que lleve a cabo el cuidado que requiera la mejor práctica de la medicina. No es la mejor práctica de la medicina en Río Piedra, no es la mejor práctica de la medicina según conocida por la ciencia médica. Y los médicos trataron una vez de que se redujera ese estándar para no tener que estar preocupados si yo estoy al día, si yo sé lo que estoy haciendo. Los hospitales aquí tuvieron que poner centros de cuidado neonatal porque eran tantos los niños que nacían que no estaban siendo atendidos adecuadamente, que las demandas de impericia y de mala práctica médica contra los hospitales fue lo que logró que se establecieran en Puerto Rico los centros de cuidado neonatales y que hubiese un pediatra en esas salas de parto, y todo eso que se negaban los hospitales y se negaban los médicos de hacer porque le era costoso o le era molestoso. Así que el pueblo de Puerto Rico tiene que entender que este tipo de acción de daños y perjuicios es la forma en que la ciudadanía, en vez de tener que salir en un revólver y pegarle 3 tiros al hijo, al médico que le mató al hijo, aquí se trata de hacer una compensación. Esa es la teoría jurídica, sociológica de la existencia de las acciones de daño y perjuicio. Es evitar el ojo por ojo y el diente por diente. Es sustituir malamente una compensación económica por una pérdida sustancial de vida, de cuerpo, de salud mental, de vida, de calidad de vida. Así que
eso, doctor, vamos a pensar que no es solamente a los médicos a quien se le demanda, porque usted sabe que ha habido casos en donde una persona ha fallecido porque llega al hospital y las máquinas de medición que necesitaba para determinar su condición cardíaca no funcionaban. Por eso es que atender problemas de tal complejidad con proyectos simples desde ese punto de vista como este, pues no atiende. Y mira, yo sé que asunto para otro programa, pero nuevamente esto refleja, yo siempre he dicho que la situación del estatus colonial de Puerto Rico nos afecta en todas nuestras aspectos de la vida, creámoslo o no. En Puerto Rico, nuestra expectativa, y de hecho lo que requiere el ordenamiento jurídico actual o el ordenamiento social actual, es acceso real a la calidad de servicios médicos según dicta la literatura médica universal. Es decir, dado eso, nuestro estándar es los estándares del sistema de salud más caro del planeta Tierra, el sistema de salud de los Estados Unidos. Y de hecho a la gente aquí, por ejemplo, el payroll tax para Medicare, por ejemplo, es el mismo que paga cualquier ciudadano americano en Ohio, Texas. Sin embargo, el reembolso para médicos y hospitales para tener ese mismo estándar es menos del 50-60% de lo que por derecho propio nos corresponde. Y estoy hablando de algo que pagamos, estoy hablando de Medicare y fondos de Medicaid, ni se diga, de eso ni vamos a hablar. Por lo tanto, aquí tenemos esta dicotomía entre lo que son las expectativas de la gente, las expectativas de un pueblo que deben cumplirse, y los dineros que se reciben. Yo entiendo que por derecho propio, pero pues ha habido decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos donde indica, ¿verdad?, una medida claramente discriminatoria, siempre y cuando el Congreso exprese que los territorios no van a recibir esa cantidad. Eso es legal, lo cual es un absurdo desde el punto de vista mío y creo que desde el punto de vista de derecho. Y por lo tanto, pues entonces tenemos que atender eso. Ahora, no son los pacientes los que tienen que pagar la culpa de esa deficiencia, la culpa de nuestro estatus colonial, por así decirlo. Aquí nuevamente otro ejemplo, como dice el jíbaro, la soga partiendo por lo más finito. Cuando volvamos de la pausa, doctor, vamos a hablar un poco de los esquemas de atención y servicios médicos que se da, por ejemplo, en España, y otros sistemas integrados de la medicina, para que tal vez veamos que a lo mejor el sistema americano no es verdaderamente el mejor. Es el más caro. Es el más caro, pero no es el mejor. No es el mejor. Pues vamos a hablar sobre eso cuando volvamos.